La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Orgullo costoso. El orgullo es probablemente el disparador de la mayoría de nuestros conflictos y errores. Veremos en el ocaso de la vida de David el alto precio pagado por el orgullo costoso. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Estamos llegando ya al final, al epílogo de la vida de David. Ya estamos en el último capítulo, 2 Samuel, capítulo 24. Y allí aparece una de las últimas sombras de David. Ya luego llegamos al primer capítulo de Reyes y allí ya cuenta la vejez y la muerte de David. Y decimos que aquí aparece una de las últimas sombras en su vida porque aparece una debilidad más en la vida de este rey cuya descripción, dice la Biblia, mostraba su profunda relación con Dios. Dice la Biblia de David que su corazón era conforme al corazón de Dios. Y aún así, en este capítulo que vamos a leer, vamos a ir a Primera Crónicas capítulo 21, que es el relato paralelo de 2 Samuel capítulo 24, y vamos a ver allí el tema de orgullo costoso. Miren, toda decisión motorizada por el orgullo en nuestra vida es costoso. Y aquí vamos a ver cómo David tomó una decisión motorizada por el orgullo y trajo un alto costo para el pueblo de Israel. Vamos a abrir la Biblia entonces en Primera Crónicas capítulo 21. Dice la Biblia así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Para que sea de pecado Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab, recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. Y dice el versículo 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David: he pecado gravemente en hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. La historia sigue adelante y vemos cómo este pecado de David llegó a tener un costo altísimo. 70.000 israelitas murieron por una peste que le envió Dios como un juicio al orgullo de David. Miren, cuando uno habla del orgullo en la vida, siempre tiene que saber que el orgullo paga un precio alto. Siempre el orgullo es presentado y condenado en la Biblia como origen de la mayoría de nuestros males. En Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice la Biblia en un versículo muy conocido por todos nosotros, que el Señor resiste a los soberbios y bendice a los humildes. Salomón dice en Proverbios capítulo 11, versículo 2, que cuando viene la soberbia, aquí está la consecuencia, viene también la deshonra. En el capítulo 16, versículo 19, dice: antes que el quebrantamiento es la soberbia, y antes que la caída la altivez de espíritu. En el capítulo 29 de Proverbios, versículo 23, dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Y en Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón son pecado. No hay ninguna manera de mostrar el orgullo
de otra forma en como la Biblia lo muestra. Es pecado y se paga altísimo costo cuando nos dejamos llevar por el orgullo y tomamos decisiones al respecto. En este pasaje que hemos leído, en 1 Crónicas capítulo 21, vemos a David pagando un costo alto por censar al pueblo. Sin duda, cualquier manifestación de orgullo, en casa, en la iglesia, en la familia, cualquiera de esto nos va a llevar a pagar altísimo costo. Probablemente, mientras vamos desarrollando este tema del orgullo costoso, algunos de nosotros comenzamos a ver en nuestra propia vida cómo sostener situaciones de orgullo nos está llevando a pagar un precio tremendo. Déjame decirte que tenés que imitar a David, quien al ser confrontado por Dios depone esta actitud de orgullo antes que el mal avance. Uno dice, pero ¿cuál fue el orgullo de David? ¿Censar al pueblo? ¿Qué tiene de malo que un rey quiera saber cuántos guerreros tiene y cómo es su ejército? En realidad, David hizo un censo para saber aparentemente el número de tropas. Pero en realidad el pecado al cual Dios le castiga es porque el censo fue motivado por orgullo para alcanzar el apoyo en el poder militar de Israel y no en lo que había sido una constante relación de Dios con su pueblo, que era la confianza en Dios. En realidad la ley requería que periódicamente el pueblo haga un censo. Esto está en Éxodo capítulo 30. Pero el verdadero propósito de David fue saber el tamaño del ejército que tenía para poder probablemente tener una acción militar o extenderse. En realidad, esto desagrada a Dios, dice el versículo 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel, porque siempre el orgullo en nuestra vida tiene diferentes manifestaciones y desagrada a Dios. En realidad el problema estaba que David confiaría en todos los recursos que tenía y dejaría de confiar en Dios. Y este fue su pecado, un orgullo costoso, un orgullo que le lleva a pensar que tenía los recursos para expandirse con su ejército en lugar de depender y confiar en Dios. Miren, las manifestaciones del orgullo tienen una multiforme expresión. El orgullo en nuestra vida tiene tantas manifestaciones y todas son pecados delante de Dios. Pecamos, por ejemplo, de orgullo cuando no perdonamos y tenemos relaciones tóxicas en nuestra familia y las sostenemos por tiempo. Pecamos de orgullo, por ejemplo, cuando resistimos una exhortación que viene de parte de Dios a corregir un pecado oculto y lo sostenemos en la vida. Pecamos de orgullo cuando publicamos, por ejemplo, nuestros logros como si fueran de Dios, pero en realidad estamos haciendo promoción para nosotros mismos en la obra. Pecamos de orgullo cuando somos materialistas y no confiamos en Dios y encaminamos y enfocamos todos los esfuerzos de nuestra vida a las cuestiones materiales. Pecamos de orgullo, por ejemplo, cuando resistimos al llamado de Dios y perdemos la vida en cosas temporales. Claro, el orgullo siempre paga un alto precio. Para David fueron 70.000 muertos. Tenemos que preguntarnos en este tiempo, ¿cuál es el precio que estamos pagando por seguir con un corazón duro y orgulloso y pagar un precio que nos está golpeando la vida, cerrando oportunidades y arruinando la familia? Hablaba en estos días con un querido hermano que clamaba para que Dios ablande el corazón de él y el de su esposa. Y yo le dije, querido mío, frente a la palabra de Dios hay que quebrantarse porque tenés hijos a los cuales esta situación de enfrentamiento con tu esposa está afectando. Tenés un modelo de matrimonio cristiano que está dejando un mal testimonio. Claro, el orgullo siempre paga un altísimo costo. Ahora, ¿cuáles son las 3 razones por las cuales necesitamos abandonar el orgullo costoso que yo veo en este relato de la vida de David? En primer lugar, necesitamos abandonar el orgullo porque tiene un origen diabólico. En 1 Crónicas capítulo 21, versículo 1 dice, Satanás se levantó e incitó a David. En segundo lugar, porque el orgullo tiene una orientación humanista. En el versículo 2 dice que David dijo, informadme para que yo lo sepa. En tercer lugar, tiene un oneroso final. Y esto está en el versículo 14. Jehová mandó una peste y murieron 70.000. Aquí hay 3 razones para abandonar el orgullo costoso. Número 1, un origen diabólico. Número 2,
una orientación humanista. Número 3, un oneroso final. Vamos a la primera razón, el origen diabólico. Versículo 1, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. ¿Cuán activo se mostró Satanás aquí? Es notable porque en 1 Samuel capítulo 24, en el relato paralelo, dice que volvió a enojarse Jehová contra Israel e incitó a David, pero aquí dice que el que incitó a David fue Satanás. Bueno, aquí no hay una contradicción bíblica. Aquí hay que entender que Dios permitió que Satanás incitase a David. En realidad, la diferencia entre ambos relatos se explica por la diferencia del tiempo en que se redactaron los diferentes libros. Crónicas, por ejemplo, se escribió después del destierro, cuando la mención de Satanás ya no ofrecía tropiezo a los judíos confirmados en su monoteísmo. Pero Samuel se escribió muchos siglos antes, y ellos en ese tiempo no podían entender que Satanás pudiese actuar para ellos al margen de Dios, sino a su servicio. Pero acá es importante entender esto: Satanás no movió a Dios contra Israel, sino que incitó a David a censar el pueblo, lo cual trajo el juicio de Dios contra Israel. El doctor Matthew Henry dice: el diablo nos causa mayor perjuicio cuando nos incita a pecar contra Dios que cuando nos acusa delante de Dios. La realidad es que Satanás, bajo la autoridad permisiva de Dios, incitó a David, y esto fue disciplinado de parte de Dios por el orgullo que había en David para poder contar un gran ejército. Miren, tenemos que entender que este virus que Satanás inyectó en David es el que siempre inyecta, el virus del orgullo. Por eso decimos que el orgullo debe ser depuesto, porque tiene un origen diabólico. ¿Cuál es la ruta de este origen diabólico? Miren, tiene 4 fases en la Biblia. La primera la encontramos en el origen de Lucifer. Esto está en Isaías 14:14. Dice la Biblia que Lucifer, antes de convertirse en Satanás y ser echado de la presencia de Dios, dice Isaías 14:14, que entre los pensamientos de su corazón dijo Lucifer: junto a las alturas de las nubes subiré. Isaías 14:14. Seré semejante al Altísimo. En su corazón él quiso ser absolutamente independiente de Dios y ser semejante a Dios. Aquí fue echado de la presencia de Dios, y este virus es inyectado en los ángeles, en la creación angelical. Esto está en Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4, cuando una de las figuras de Satanás, el dragón, dice la Escritura: el gran dragón escarlata arrastró con su cola la 3/4 parte de las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo se refiere a los ángeles. Esto está en Job capítulo 38, versículo 7. Claro, se convirtieron en demonios y tienen el lugar del lago de fuego preparado como condena para todos ellos. Pero este virus del orgullo tiene una fase 3 y tiene que ver con la creación terrenal. Esto está en Génesis capítulo 3, versículo 5, cuando allí la serpiente le dice a Adán y a Eva: el día que coman del fruto, serán abiertos vuestros ojos y, escuche, seréis como Dios. Seré semejante al Altísimo, dijo en Isaías 14. Seréis como Dios, dice en Génesis 3. Exactamente ese orgullo fue inyectado en el hombre y la mujer. Y dice la palabra de Dios que el pecado entró por un hombre, y por un hombre la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pero hay una fase más, es la fase 4. Termina en David y sigue en nosotros. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, que quienes van a pastorarle a la iglesia no pueden ser neófitos, recién convertidos, gente inexperta, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y aquí está la realidad nuestra de todos los días. El orgullo tiene un origen diabólico porque hay una parte de nuestra vida, nuestra naturaleza caída, nuestra carne, nuestros deseos que son utilizados por Satanás a través de los medios masivos de comunicación, a través del sistema, para inyectar ese virus del orgullo y de esa manera sentirnos que podemos ser
independientes de Dios. Yo quiero preguntarte en este tiempo, entendiendo que el orgullo tiene un origen diabólico, ¿qué estrategia ha utilizado Satanás para apartarte de Dios? Para hacerte entender como a los ángeles, como a Adán y Eva, y como a tantos de nosotros a lo largo del tiempo, que no necesitamos a Dios, que podemos armar la vida sin Él. Cuando escucho jóvenes que están viviendo en pecado en medio del mundo, quebrados con vicios, viviendo una vida que deshonra a Dios, dicen, yo estoy bien así, y en el fondo hay un virus de rebeldía y de orgullo que está inyectado. Quizá me estás escuchando y es parte de la experiencia de tu vida. Quizá el orgullo te ha enfrentado con Dios, te ha enfrentado con tus padres, te ha enfrentado con la iglesia. Mira tu vida. Mira alrededor los años perdidos. Mira la culpa que hay en tu corazón. Mira el alto precio que estás pagando por un orgullo que te ha separado de Dios. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de desponer el orgullo. Es tiempo de entender que mientras sostenemos un orgullo y estamos enfrentados con Dios y enfrentados con las personas y enfrentados y llenos de resentimientos y rencores, nuestra vida se pierde y pagamos un alto precio. Primera razón para dejar el orgullo costoso, tiene un origen diabólico, pero en segundo lugar, tiene una orientación humanista. Dice el versículo 2 que David dijo, informadme para que yo lo sepa, para que tenga la información. Joab, a quien David encargó este cometido, fue forzado a cumplir la orden, pero se opuso, trató de hacer recapacitar a David. Nadie estaba más presto que él para ayudar al rey, sin embargo, sus palabras eran una advertencia que venían de parte de Dios y que David no escuchó. Tenemos un problema con el orgullo. No nos deja escuchar las advertencias de Dios. Dios es bueno y a pesar de nuestra actitud, nos manda personas para que nos hablen. Nos habla por las circunstancias, advertencias que vienen del cielo. Te tengo que preguntar, ¿qué advertencia ha mandado Dios a tu vida? Y la has desechado como David desechó la advertencia de Joab y seguís sosteniendo tu orgullo y estás a punto de pagar un precio altísimo. Si Dios está hablando a tu vida, este es un tiempo para volver al Señor. Le dijo Joab, oh querido Señor, ¿para qué procura mi Señor esto? ¿Para qué sea de pecado de Israel? Pero la orden de David pudo mucho más. Los números que trajo del censo eran abrumadores. 1.100.000 soldados en Israel, 400.000 en Judá, un ejército de 1,5 millones de personas. ¿Qué es esto sino recursos humanos? Claro, el orgullo tiene una orientación netamente humanista. ¿Para qué el número? ¿Pensaba David convertirse en uno de los imperios como los que le habían rodeado en su tiempo? ¿Pensaba salir a conquistar otros lugares, otros imperios? ¿Tenía planes de guerra y conquista fuera del territorio de Israel en su imaginación? Debo decirte algo, iba a estar solo, sin Dios frente a estos planes. El proyecto divino para Israel no tenía nada que ver con los imperios que le rodeaban. Cuando Dios prometió la tierra de Canaán y limpió a las naciones, la idea es que se establezcan en esa tierra, que sean un pueblo separado para Dios, que no se contaminen con las otras naciones. De hecho, este fue el gran problema de Israel a lo largo de toda su historia. En realidad, David había vivido toda su vida dependiendo de los recursos de Dios y ahora tenía una multitud de recursos humanos. Estaba en los tiempos de mayor extensión. De hecho, que luego prepararía todos los grandes recursos para el templo y para que lo construya su hijo. Podemos ir hacia atrás a la vida de David y darnos cuenta que la constante en su vida fue depender de Dios. ¿Recuerdan cuando era un muchacho y fue a llevar comida a sus hermanos en el campo de batalla? Y allí estaba Goliat amenazando a todo el pueblo de Israel. Y dice que cuando David se enfrentó con él, 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, que le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado.
y Dios le dio la victoria. Fueron los recursos de Dios los que marcaron la vida de David cuando era un joven y cuidaba las ovejas y se enfrentaba al oso y al león. Fueron los recursos de Dios los que llevó a David a mantenerse salvo y vivir en los 10 años de persecución que Saúl le dio. Fueron los recursos de Dios los que lo llevó a la victoria frente a los enemigos de Israel cuando llegó al reinado. La vida de David dependió siempre de los recursos divinos. ¿Para qué hacer un censo? Para tener recursos humanos, para tener una orientación humanista. Miren, el orgullo tiene una orientación humanista porque en el fondo, ¿saben qué dice? No necesito a Dios. Tengo tantos recursos que me basta por mí mismo. La orientación humanista del orgullo nos lleva a pensar que hay que tachar a Dios de la vida. ¿Saben? Por orgullo pensamos que no lo necesitamos, por ejemplo, en la familia. Y armamos hogares sin Dios. Y tenemos vidas en las cuales los hogares no se convierten en centros donde se vive la presencia de Dios y todos nuestros esfuerzos y nuestros recursos son inútiles. Por eso dice el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por orgullo tachamos a Dios a la hora, por ejemplo, los jóvenes, de la decisión del noviazgo, reemplazando la oración por nuestros propios impulsos, nuestra autodeterminación. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cuánto más cuando vamos a tomar una decisión tan importante? Por orgullo pensamos como siervos que podemos reemplazar al Espíritu Santo. Esto es una orientación humanista. Y fracasamos en la obra olvidándonos de las palabras del Maestro. En Juan capítulo 15 cuando dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, ese puede llevar mucho fruto. Por orgullo decidimos tachar a Dios de nuestra vida y en las decisiones y tarde o temprano como el hijo pródigo derramamos lágrimas de culpa y dolor. Por orgullo humanista reemplazamos la palabra de Dios por opiniones humanas y encaminamos la vida a un enfoque netamente temporal y terminamos en la trampa que advierte Tito en capítulo 1, versículo 14, que en el tiempo final vendrán mandamientos de hombres que nos apartan de la verdad. Saben que vivimos en un tiempo de una explosión del coaching, del humanismo, del pensamiento que dice, no necesitas a Dios. En tu vida están todos los recursos. Solo tenés que buscar confianza y autodeterminación y tener una mejor autoestima y en medio de todo eso terminamos desechando a Dios de la vida, como Saúl. Y terminamos siendo desechados por Dios. ¿Sabes? Cuando una persona en una orientación humanista desecha a Dios, cierra todos los caminos de advertencia, de corrección, de bendición y lleva una vida de error tras error. En estos días estoy cuidando a mi madre en una larga enfermedad y Dios ha permitido que casi 28 días de tratamiento de mi madre se haya convertido su sala allí en el hospital en un centro de compartir la palabra y testificar, no solamente a los que no conocen a Cristo, sino a muchos cristianos que están apartados. Al lado de ella, en una de las salas, había una niña con un trasplante de riñón y allí estaba la madre y cuando le pregunté cómo se llamaba la niña, me dijo Damaris y yo le dije, es un nombre bíblico. Y ella me dijo, yo soy cristiana, pero todo esto me ha apartado de Dios. Y cometí tantos errores, me separé de mi esposo. Y yo le dije, querida mía, ¿no crees que todo esto que te está pasando es parte de una manera en la cual Dios te está hablando para volver? ¿De qué te ha servido armar la vida sin Dios? Y sabes, esto es lo que yo quiero decirte en este tiempo. El orgullo de tachar a Dios de tu vida en las decisiones, ¿de qué nos ha servido si estamos llenos de conflictos y grandes y tristes resultados? Claro que el orgullo es costoso. David censó al pueblo y tuvo una orientación humanista, pero además de tener un origen diabólico, el orgullo, además de tener una orientación humanista, finalmente
tiene un oneroso final. ¿Saben que el término oneroso es costoso? Algo es oneroso cuando pagamos un altísimo precio. Dice el versículo que hemos leído, el versículo allí en el capítulo 21 de Primera Crónicas, que Jehová mandó una peste y murieron 70.000, versículo 14 del capítulo 21 de Primera Crónicas. Y Dios envía al profeta Gad y trae el alto costo que pagó el orgullo de David. Tiene que elegir entre 3 castigos. No lo hemos leído aquí. 3 años de hambre, 3 meses derrotado por los enemigos o 3 días con la espada de Jehová. David elige a Jehová. Piensa en la misericordia de Dios. La peste es virulenta y en solo 3 días mueren 70.000 personas. La respuesta divina: Dios debilita a Israel para que el pueblo siga dependiendo de Dios. Y David en el final ve el ángel con la espada desenvainada sobre Israel y clama de rodillas y confiesa el pecado y pide ser castigado él. La peste se detiene y paga un alto costo de 70.000 vidas. Miren, el orgullo siempre nos lleva a pagar altísimos precios en nuestra vida, en la iglesia, en la familia, y aún así Dios nos sale al encuentro y nos da oportunidad. Miren, ahí había 70.000 muertos. Quiero preguntarte, ¿qué cosas se han muerto en tu vida por sostener el orgullo? Quizás se ha muerto una buena relación matrimonial. Necesitamos quebrar el corazón en este tiempo y dejar el orgullo costoso y volver a entregar la vida y el corazón al Señor para que Él restaure lo que hemos roto por el orgullo. Quizá hemos perdido un ministerio, un servicio a Dios, enojados con las autoridades de la iglesia o con Dios, o vaya a saber por qué, y han pasado años con las manos vacías. Hay que dejar el orgullo, como David, pedirle perdón al Señor, y Dios nos sale al encuentro. Quizá hemos pagado un alto precio en tomar malas decisiones que nos han llevado al fracaso una y otra vez. Imitemos a David para salir la trampa del orgullo costoso. Dice en el versículo 7, he pecado gravemente, quita la iniquidad de tu siervo. ¿Sabes por qué no orás en este momento como David y le pedís perdón al Señor? Ahí donde estás, decile, he pecado gravemente, quita, Señor, este orgullo de mi vida. Y si nunca has abierto tu corazón a Jesucristo, es el momento para pedirle perdón por tus pecados, por tus orgullos, poner tu fe en Él y recibirle como tu Salvador. Allí donde estás, ora al Señor y decile, Señor, perdona mis pecados, perdona mi orgullo, límpiame, Señor, sé mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.